Muy buenos días, mi nombre es Silvia y estamos en el canal de Tejiendo con la abuela Tere. Muy bienvenidos a los nuevos suscriptores, muchísimas gracias por el apoyo que me dan y por todos esos mensajes súper cariñosos que siempre me regalan. Estoy súper feliz de este grupo maravilloso que hemos armado durante este tiempo. ¿Qué les traigo el día de hoy? Miren qué bonitos posavasos o posa posatuti. Aquí podemos poner una velita, un vaso, una copa, bueno, un pequeño mantelito que me encantó tejerlo. Se hace súper rápido, son solo 3 vueltas. Y bueno, nada, vamos a hablar un poquito de los materiales. Este es un hilo grueso y yo lo tejí con una aguja número 5 para que, 5 milímetros, para que quedara suelto, ¿sí? Para que esto no quedara como acartonado. Y ahora te voy a explicar, en realidad voy a hacer una muestra con vos y lo voy a tejer con un hilo finito y una aguja número 2,5. Algo que les quiero decir de este proyecto. Yo cuando lo tejí con el diagrama original y lo tuve que modificar porque quedaba a mi gusto un poco chico. Yo lo quería un poco más grande, ¿sí? Más, que tuviera más circunferencia. Con esto lo que te quiero eh, incentivar a que vos pruebes, ¿sí? Que si un diseño no te gusta, te animes a modificarlo. Así que bueno, vamos a hacerlo. Te voy a contar cómo es el original, ¿sí? Cómo es la puntada original y qué es lo que yo modifiqué. Y bueno, para eso vamos a hacerlo con este hilo finito, que es el que yo tengo en este momento a mano, no tengo más hilo grueso. Así que bueno, nada, vamos a iniciar haciendo un anillito mágico. Y vamos a levantar 3 cadenitas, 1, 2 y 3, que van a representar una vareta. En el patrón original, dentro del círculo había que tejer 13 varetas más. Como a mí me quedaba cortito, lo que yo hice fue vareta extendida. ¿Y qué se llama, o a qué llamo yo vareta extendida? Es tomar la lazada en la aguja, insertar en el anillito, en el anillo, traer la hebra que viene del ovillo y la vareta normal se teje sacando en un tiempo y en dos. Yo al lado voy a hacer la vareta extendida para que vos veas la diferencia. Tomo hebra, inserto en el anillo, traigo y hago una primer sacada, una segunda y una tercera. No es una vareta doble, es un punto que queda un poquitito más alto, pero no tan alto como si fuera una vareta doble. Entonces, de esa forma, yo lo que hice fue darle un poquito más de diámetro a el trabajo que te mostré recién. Porque yo no tenía un hilado más grueso. Por ahí con un hilado más grueso sí me hubiese quedado más ancho. Entonces, ¿qué hice? Adapté la puntada con el hilo que yo ya tenía, ¿sí? Porque este proyecto es ideal para trabajar con restos. Bueno, entonces volvemos a empezar. Vamos a tejer 3 cadenas de subida y a partir de acá vamos a hacer 13 varetas extendidas. Ya tengo una, tomo hebra, inserto y en vez de sacar en 2 tiempos saco en 1, en 2 y en 3. Repetimos una vez más. Tomo hebra como si fuera a tejer una vareta, inserto la aguja en el anillo mágico, traigo la hebra del ovillo y en vez de cerrar en 2 tiempos, cierro en 1, en 2 y en 3. Bueno, me quedo tejiendo el resto de mis varetas extendidas hasta llegar a tener 14 puntos en el anillito y nos vemos para la segunda vuelta.
Una vez que tejimos los 14 puntos vareta extendida o punto alto extendido, vamos a cerrar el círculo, ¿sí? Vamos a tirar de la hebrita del inicio para cerrar el círculo mágico. Nos vamos a unir a la primera cadenita con punto deslizado, y a partir de acá la segunda vuelta es 3 cadenitas de altura que representan una vareta, un punto más, una cadenita más para hacer un espacio, y en el mismo punto tomo hebra y vuelvo a hacer vareta extendida y tejo una, y dos. Voy a saltar un punto de base y en el siguiente voy a hacer un arco, una vareta extendida, una segunda vareta extendida, una cadenita de separación y en el mismo punto vareta extendida y vareta extendida, todos trabajados en el mismo punto de base. Y a esto vamos a llamar arquito. 2 varetas, una cadenita de separación y 2 varetas extendidas, ¿sí? Y esto es lo que vamos a repetir. Tomamos hebra, saltamos un punto de base y en el siguiente hacemos de nuevo un nuevo arco de vareta extendida. Ya tejí la primera, en el mismo punto de base la segunda, mi cadenita de separación y otra vez un grupito de 2 varetas extendidas. Si vos tenés un hilo más grueso, podés hacer una vareta común. Si lo querés un poquito más ancho, haces este truquito que te acabo de enseñar. De nuevo, salto un punto en la base y en el siguiente mi arco de 2 varetas extendidas, una cadenita de separación y 2 varetas extendidas, siempre saliendo de del mismo espacio. Bueno, me quedo tejiendo toda esta vuelta, repetí la secuencia hasta el final. Ahí nos encontramos para cerrar esta vuelta número 2 juntos. Acá ya estoy terminando el último arquito. Y en el inicio, ¿te acordás que subimos con 3 cadenitas? Y una cadenita más extra de separación. Nos está faltando una vareta extendida. Entonces, ahí en el mismo punto, voy a tejer, en el mismo punto de inicio, voy a tejer una vareta extendida y me voy a unir directamente, ¿sí? Voy a entrar en el espacio y ahí voy a hacer un punto deslizado, ¿sí? Me van a quedar las 2 varetas, la cadenita de separación y las 2 varetas. Vamos a la vuelta número 3. Y yo te dije que eran 3 vueltas y en realidad, porque no había contado el inicio, en realidad son 4 vueltas contando el anillito de la preparación. Así que vamos a subir con vuelta número 3 con, de nuevo, 3 cadenitas que representan una primer vareta, una cadenita más de separación, y en el espacio entre las 2 varetas extendidas y el grupito, ¿sí? en el espacio que generamos en el arco, ahí vamos a meternos y hacer ahora un grupito de 3 varetas extendidas, todas desde el mismo espacio, 2 y 3. Vamos a saltar al próximo arco. No te confundas, no en este espacio, sino en este, y ahí vamos a hacer un nuevo arco de
una primera vareta extendida, una segunda vareta extendida, siempre trabajo en el mismo espacio, una tercera vareta extendida, una cadenita de separación y repito las 3 varetas extendidas para cerrar este arquito de la vuelta número 3. 2 y 3, ¿sí? Este es el motivo. Repito, voy al próximo espacio generado en el arco de la vuelta anterior. Es ahí. No te confundas. Mira, saltamos 1, 2, 3 y 4 puntos de base. Y ahí hacemos de nuevo el grupito de 3 varetas, una cadenita de separación y en el mismo espacio 3 varetas. Recordá, puedes usar vareta o vareta extendida, depende del hilado que vos estés utilizando. Si tenés un hilado muy grueso o más grueso, tal vez no haga falta hacer este punto como más alargado. Y si no, probá. Capaz que te gusta más. Así que bueno, probá las dos formas como hice yo en este, ¿sí? Y fíjate cuál de los dos te gusta más. Bueno, entonces me quedo haciendo estos grupitos de 3 varetas, una cadenita de separación y 3 varetas que nacen en el espacio del arquito de la vuelta anterior y nos vemos para finalizar esta vuelta número 3. Ya terminé de tejer el último grupito, entonces acá vamos a hacer lo mismo que hicimos abajo, ¿sí? Como iniciamos con 3 cadenitas, nos falta para terminar este grupo 2 varetas más, en mi caso vareta extendida. Me meto en el espacio y hago la primera, la segunda y ahora sí voy a buscar el espacio que generamos con la cadenita de separación, esa que hicimos al principio, y ahí me uno. Y ahora vamos a hacer la última vuelta y acá vamos a prestar un poquito más de atención. Vamos a volver a subir con 3 cadenitas. 1, 2 y 3. En ese espacio vamos a trabajar siempre en el mismo espacio, ¿eh? Vamos a hacer, en vez de 1, 2 cadenitas de separación. Vamos a tomar hebra y en el espacio vamos a hacer 3 varetas, normales o extendidas, lo que cada uno haya elegido. 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer una nueva cadenita de separación. Recordá que acá tengo prácticamente la mitad de un motivo, ¿eh? Una cadenita de separación. Me preparo, tomo hebra y acá en el espacio que se generó entre arquito y arquito, ahí me inserto la aguja, traigo y hago una media vareta, es decir, saco todo junto, cierro todo junto. De nuevo hago una cadenita de separación y ahora vamos al motivo completo. En el arco de la vuelta anterior, en el espacio, hago una primera vareta o vareta extendida, una segunda vareta o vareta extendida y una tercera. 2 cadenitas, 1 y 2, y repito mis 3 varetas normales o extendidas. 1, 2 y 3. Este es el nuevo arquito. Ahora
una cadenita de separación, me preparo, tomo hebra, inserto la aguja en el espacio que hay entre arco y arco, ahí, traigo la hebra del ovillo y acá voy a tejer una media vareta, es decir que cuando tengo los 3 rulitos en mi aguja, traigo la hebra del ovillo y cierro todo junto, paso todo junto. Eso se llama media vareta. Repito, una cadenita de separación, voy a trabajar al arquito, al arco siguiente y hago 3 varetas o vareta extendida, 2 y 3, 2 cadenas de separación y en el mismo espacio 3 vareta común o vareta extendida, 2 y 3. Antes de ir al próximo arco voy a trabajar en el medio, ¿sí? Una cadenita de separación, me preparo, tomo hebra y en ese espacio hago la media vareta. De nuevo una cadenita de separación y voy a hacer el arquito de 3 varetas o medias o varetas extendidas, 2 cadenitas y 3 varetas. Lo que estamos haciendo es como cerrar, ves que el piquito queda más sobresalido porque estamos trabajando esta secuencia en el centro y así nos va a quedar nuestro posavasos o posatuti o mini carpetita terminado. Me voy a quedar tejiendo porque te quiero explicar algo más. Ya tejí la media vareta, no te olvides de hacer la cadenita de separación y de hacer las 2 varetas que nos faltan ahí en el último espacio. Recordá que siempre empezamos con 3 cadenitas y nos falta completar ese motivo, ¿sí? Entre vuelta y vuelta. Bueno, ya hice las 3 y ahora cierro con un punto deslizado, tiro de la hebra, corto y oculto. Bueno, ambas están tejidas con la misma técnica, ¿sí? La misma cantidad de varetas. Lo que varía acá es el grosor. Este es un hilo finito con el cual para el cual utilicé una aguja 2,5 milímetros. Este es un hilo un poco más grueso y lo tejí con una aguja número 5 milímetros. Pero si vos no tenés un hilo grueso, tenés la opción de o tejer un hilo finito doble, o también podés hacerlos en este tamaño, o para colocar una vela pequeña, o para colgar del arbolito, para hacer una guirnalda. Este proyecto me encantó para Navidad. Este más grande lo puedes o bien utilizar para colocar una vela, también una velita más grande, o como te dije, para apoyar las copas. Así que bueno, también puedes usarlo para decorar el árbol, pero bueno, es un poco más grande este. Así que bueno, espero que te haya gustado el tutorial, que lo pongas en práctica. Una idea genial para esta Navidad 2024, estos colores soñados para mí, amo esta paleta. Así que bueno, nos vemos en el próximo tutorial con una nueva sorpresita. Los quiero mucho, los espero y si pasas por primera vez, no te olvides de suscribirte. Nos vemos en el próximo videito.